Buenas tardes a todos. Ya es viernes. Yupi. Para dormir, profe. Sí, ¿verdad? ¿Qué anda desvelado? ¿Qué le pasó? Que ya están dejando proyectos para terminar el semestre. Sí, es que ya se viene el término del semestre. Y yo todavía no acabo. Bueno, pues ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Poco a poquito. Vamos avanzando. ¿Vale? No se me espera. Ok, pues hoy vamos a terminar la unidad. Déjenme explico este ejercicio 7. Cualquier duda me dice y nos chutamos la siguiente unidad, que son redes de dos puertos, de dos terminales, o dos puertos también le llaman, cuadripolos también. Ahorita vimos eso. Bien, os voy a presentar. Tenemos que avanzar, chicos. Ahorita nos apuramos y caemos pronto. Ahí nos vamos. Ahora están asistiendo poquitos. ¿Qué les pasó? Ok, jóvenes. Pues miren, este es el séptimo ejercicio. Este ya lo pueden encontrar en la plataforma. Ya actualicé la plataforma. Ahorita les explico la idea. Ya está actualizada la plataforma, en el Classroom. Todo lo que yo voy a ver ahorita o lo que voy a mencionar ya está en el Classroom, sí. Entonces, a la hora que ustedes deseen consultar sus apuntes, etcétera, etcétera, ya está todo en Classroom. Lo actualicé anoche. Ayer actualicé mis cursos de transitorios y los cursos de teorema. Ok. Entonces, séptimo y último ejercicio. Me dice que en el circuito mostrado, calcular la corriente instantánea IDT y eficaz, así como la potencia media consumida por el circuito cuando la fuente de excitación es una diente de sierra. Considere que omega vale 100 radianes sobre segundo. El circuito está sencillito, más nos vale, ¿verdad? Si de por sí nos vamos a enfrentar con una serie de Fourier, ya se imaginan, entonces tenemos una resistencia de 5 y un capacitor de 1 milifarad. Me piden que calcule la corriente en esta mallita. Tengo una fuente de voltaje, pero la fuente de voltaje es una diente de sierra. Pelas, pelas. Tiene una amplitud de 10 y una duración T. Señalado aquí, 2T y 3T. Es periódica, ya no hacemos cuenta si tiene las condiciones de Dirichlet, que también aplican las condiciones de Dirichlet, es que tenga discontinuidades, que sea periódica y que tenga simetría de media onda. Bueno, pues esta es la famosa diente de sierra. En términos generales, a la amplitud le llamamos A de amplitud, ¿vale? Permítanme, chavos que no. A de amplitud. Entonces, para sacar la amplitud, te queda A entre T por T. Recuerden que esta es lo que le llamamos, esto es una rampa y se le llama pendiente. Entonces, la función rampa se representa o se llega a representar con la letra RT. Aquí le puse F de T y consiste en la pendiente por el tiempo. La pendiente se calcula de una relación de Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Entonces, cuando revisamos, ¿quién es Y2? No, pues que es A. Y Y1, pues está 0. Afortunadamente esta pasa por el origen, 0. ¿Quién es X2? T. ¿Y quién es X1? 0. A menos 0, te queda A. T menos 0, te queda T. Por eso la F de T te queda como A de T por el tiempo. Ahí está tu función famosa, permítanme, diente de sierra o rampa. Diente de sierra es porque tiene esa periodicidad, pero por eso no le llamé RT como total. RT nada más es esto,
Esto se le conoce como función rampa. Pero cuando ya tienes que es periódica, ya le llamas diente de sierra. Por eso la llamé FDT. Pero a la pura pendiente le llamé rampa. Y se calcula por la pendiente por el tiempo. Es la pendiente por el tiempo y la pendiente, el punto pendiente de una recta que pasa por el origen es de esta forma. Por esta razón, tienes que A entre T por T cuando tienes, esto vale cuando está entre el rango o intervalo de 0 a T. Perfecto, aquí está. Bueno, sin dar, digamos, mucho detalle, porque no lo hice, en la obtención de la formulita, esta la obtuve de los libros de matemáticas, ¿verdad? Y aquí está en forma general. Esto es lo que nos muestra los libros de matemáticas. Ok, este es en fórmula general. No recuerden que no voy a obtener la serie de Fourier, solamente hicimos un ensayo, un ejercicio. Ya lo demás es, yo te doy la serie de Fourier y tú resuelves. Así que no es tanto obtener la serie de Fourier, lo cual pues no hago. Simplemente agarro la fórmula que te señala la literatura y es esta. A entre 2 menos n igual con 1 de la suma de n igual con 1 hasta infinito. O sea que, n términos, 1, 2, 3, 4, 5, los que quieras, por a entre n pi seno de n omega t. Perfecto. Voy a calcular 4 términos. Propongo 4 términos. A entre 2 menos a, cuando n vale 1, te queda a entre pi seno de omega t. Perfecto. Si n vale 2, menos a entre 2pi, recuerda que este es 2. Siguen siendo negativos, menos seno de 2 omega t, menos a entre 3pi seno de 3 omega t, y así sucesivamente. Ya con estos basta, si no es que son muchos. ¿Se acuerdan que les dije máximo 4? Entre 3 y 4, ya no le pongamos más. El procedimiento es el mismo. Yo sé que entre más términos, o sabemos que entre más términos tenga tu serie, más se va a aproximar a esta forma de onda. Recuerden que estos términos te están representando esta forma. Oiga, pro, pero si son senos, aunque no lo creas, esta suma de términos te va a conformar esta señal diente de sierra, pero requiero de más términos. Ok, perfecto. Ya sustituyo el valor, ¿no? ¿De quién? Pues que A vale 10 y además aprovecho de que la omega vale 100. De una vez la ocúpala. Compara. A que vale 10 entre 2 te queda 5. A que vale 10 menos, pues lo dejé pi para no tener el número decimal, que después al fin y al cabo voy a ocupar números decimales. Pero lo dejé como 10 entre pi. Seno de omega t, aquí está los 100. Luego al siguiente, menos A, aquí está 10, entre 2pi. Como ustedes pueden ver, va a ir disminuyendo la amplitud. Seno de 200t, porque recuerda que es 2 omega. Menos 10 entre 3pi, seno de 300t y así sucesivamente. No se te olvide que esta es la frecuencia fundamental o primera armónica, segunda armónica y tercera armónica. Punto. Listo. Ya está tu serie. Ahora sí, aplica la magia de circuitos. Es que si no, miren, nos tardaríamos un ratito en calcular esta serie. La verdad, lo que hago su profesor Joel es que, pues también la calculo, pero mejor la obtengo del libro. La extraigo de los libros y esa es la que le aplico. Si no, me va a decir otra vez los machos de matemáticas que circuitos da serie de Fourier. No es cierto. Quien da serie de Fourier es matemáticas, no circuitos. Circuitos retoma la serie de Fourier ya hecha y derecha y la aplica a su circuito y les explica bla, 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 lo que tienen que hacer con cada uno de los términos de la serie de Fourier. Eso es lo que hace el profe de circuitos. ¿Vale? Ustedes ya aprendieron en obtener la serie de Fourier para diferentes funciones. Nada más. Yo ocupo, repito, la serie nada más. Bien, como pueden ver en la serie de Fourier,
tengo un término que es constante. Entonces, aplíquenle la red auxiliar de corriente directa. Y vale, ¿se acuerdan que le llamamos B0? A este le vamos a llamar B1 en el tiempo. Todo esto está en el tiempo, ¿eh? Este también le podemos poner en el tiempo o simplemente B0, porque es constante. Este sería el segundo término y este sería tu tercer término. Voy a calcular 4 voltajes. Perdón, corrientes, porque me está pidiendo la corriente. 4 corrientes. Entonces aquí le pones B0, vale 5, y tienes una resistencia de 5. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan? Que un capacitor ante corriente directa se comporta como circuito abierto. Aquí está. Entonces, no hay malla, no hay flujo de corriente, la corriente es cero. Así de simple. No se les olvide esto, por favor. Capacitor, circuito abierto. Bobina, cortocircuito. ¿Ok? Bien. Ahora pasamos a la otra red auxiliar. Ya ocupé este. Ahora te quedan estos tres. Aquí entra la superposición. Vamos a calcular primero el 1, el primer término, y los demás, haz los ceros. Aquí está. El voltaje 1, ya en forma fasorial, polar, ¿recuerda? Es 10 entre pi. Si es de 0, divide 10 entre pi, te da a dar 3.183 si es de 0. ¿Te acuerdas de la frecuencia? Sí, vale 100. Aquí tienes el voltaje 1, la resistencia y el capacitor que ya vive. Para ello, tienes que calcular la impedancia del capacitor. La impedancia del capacitor es menos J entre omega C. Sustituye el omega. ¿Te acuerdas que tenemos 100? Sí, prof. Multiplica 100 por tu valor de tu capacitor. ¿Cuánto era? 1 mili, prof. Entonces aquí le vas a poner 1 por 10 a la menos 3. Haces tu multiplicación, tu cociente, y te quedó menos 10J. Perfecto. ¿Qué es lo que tienes que hacer para calcular la corriente? Pues para calcular la corriente tengo que dividir el voltaje de la fuente, que es 1, entre la impedancia del circuito. Total. Recuerda que esta impedancia de tu circuito, ¿verdad? O la impedancia total va a ser igual a 5 menos 10J. Esa es la impedancia de todo tu circuito. Entonces aquí le podemos poner Z total. Sustituye 3.183 si es de 0 entre 5 menos 10J. No hay problema, no le pongas el ángulo y divide este número real con este número complejo y te va a dar esta forma rectangular. Este número complejo en forma rectangular, punto 127 más punto 254J. Exprésalo en forma polar. Eleva la parte real al cuadrado, la parte imaginaria al cuadrado, lo sumas y le sacas raíz. A la parte imaginaria le divides entre la parte real ese resultado, le sacas tangente a la menos 1 de ese resultado y te va a dar 63. Ya calculé la corriente. Eso es lo que pedía. Ahora, déjame ver, ¿alguien quiere entrar? Son chavos rezagados. Entonces, ahora sigue el siguiente voltaje, el 2. Deja vivir el voltaje 2. Ahí estoy tachando. Deja vivir el voltaje 2. Y ahora quita este. Este ya está muerto, ¿eh? Este ya está ocupado, ocupadísimo ya. Ya no nos vuelve a intervenir para nada. Ahora voy este. Esto es la famosa superposición. Sale. Aquí está. 10 entre 2pi. Haces la división, este cociente, y te va a 1.59 si es de 0. No se te olvide que la frecuencia es de 200. Tienes que volver a calcular la impedancia del capacitor. No se te olvide. Siempre tienes que estar actualizando el valor de tu impedancia de tu capacitor. Aquí está la fórmula. Aquí está omega. Por el valor del capacitor nunca cambia. Ese no cambia. Sigue siendo 1 mili. 1 entre 200 por 10 a la menos 3. Esto está multiplicado por menos J. Te va a dar menos 5J. Aquí lo sustituyes. La impedancia total, entonces es 5 menos 5J. Para calcular la corriente 2, va a ser el voltaje 2
entre la impedancia total. Aquí está el voltaje 2 y aquí está la impedancia total. Tienes un número real, un número complejo, te da un número complejo. En forma rectangular, pasa a la forma polar. Perfecto. Vas por el tercer voltaje. Para el tercer voltaje, entonces, esta que está viva, bye bye, y dejas vivir la fuente de voltaje 3 o el B3. Y esto, como bien decía, es la superposición. Y ya es la última superposición. Perfecto. Todas estas respuestas van a ser parciales. Aquí tengo el voltaje 3, 10 entre 3 pi. Si es de 0, te va a dar 1.061 con un ángulo de 0. No se te olvide que la frecuencia es de 300. Otra vez, vuelves a... Por eso me refería. Esto se vuelve muy mecánico, muy sistemático. Menos J entre 1 sobre omega C. Esto te va a dar menos 3.33. ¿Ve? La impedancia total es 5 menos 3.33J. La corriente 3 es el voltaje 3, es el que está aquí, entre la impedancia total de tu circuito. ¿Cuánto te da? 1.061 entre la impedancia total, 5 menos 3.33J. Haces el cociente, te da un número complejo en forma rectangular y aquí lo pasas en forma fasorial. Listo. Ya que tienes los 4 resultados, ahora sí, llámale corriente instantánea. ¿Te acuerdas que la corriente constante te dio 0? Ah, pues pónselo. Aquí tenemos la corriente 2, perdón, corriente 1, que nos dio, ahora verás, punto 283 con un ángulo de 63. Aquí puedes ver el menos punto 283 seno desciende más el ángulo. ¿Vamos bien? Sí, prof. Luego, ¿qué sigue? La otra, el otro dato. Punto 224 seno de 200t más 45 grados. Cierras tu paréntesis. Hasta aquí vamos bien. Pero noten una cosa. Trabajé las fuentes como positivas. Aquí está un menos, aquí está un menos y aquí está un menos. Por eso no les extrañen, jóvenes, que el profe, oiga, profe, como que está restándole, ¿no, prof? Sí, porque viene de un voltaje negativo y entonces la corriente va a ser negativa. Ah, sí, recuerda que trabajé los términos de voltaje, creo que nadie me preguntó eso. Acá está. Vea, los trabajé como positivos cuando son una suma de términos, ¿verdad? Pero que se van restando. Aquí ves, menos, menos, menos. Y yo trabajé la fuente como positivo. Este signo se lo regreso. Lo regreso a la corriente o se lo pongo a la corriente. Aquí está. Menos, menos, punto 176, seno de 300t más 369. Aquí está. Listo. Y los términos que quieras. Nada más nos quedamos con 4. La corriente eficaz es 0 más 1 medio. ¿Se acuerdan que la corriente es al cuadrado? Por este signo menos, bye bye. Al cuadrado se vuelve positivo. Este también se vuelve positivo. Ya no lo pongo el signo menos. Y aquí también. Al cuadrado. Y esto te va a dar punto 283 amperes. Vamos por el voltaje. El voltaje es este que tenemos aquí. Pero ya hice, ahora sí que los cocientes. Aquí están. Miren. Miren. Y miren, ya aquí es 10 entre 3 pi, 10 entre 2 pi, 10 entre pi. Sacas el voltaje eficaz. Aquí sí hay valor constante, 5 al cuadrado más un medio de 3.183 al cuadrado. Recuerda que este menos lo puedes involucrar, pero al elevarlo al cuadrado te va a dar positivo. No hay problema, aquí no lo involucré porque a fin de cuentas me va a dar positivo. Este también y este también, llegando como resultado 5.647 volts. Como ya tienes la corriente eficaz y el voltaje eficaz, pues ahora te toca
calcular la potencia media. 5 por 0 es 0, recuerda que este es V0 por I0, más un medio del voltaje 1 por la corriente 1. Ambos son negativos, pues te da positivo. Coseno del ángulo del voltaje no había. La corriente sí nos dio nos dio 63, pero la fórmula lleva un signo negativo, ¿vale? Más, este sería el voltaje 2 por la corriente 2, coseno del ángulo del voltaje es 0, ángulo menos el ángulo de la corriente. Por ejemplo, el ángulo de la corriente es 45, pero este menos es de la formulita, no confundir. Es que, prof, usted le dio positivo, sí, pero este menos es de la formulita. Más este voltaje, que es negativo, pero esta corriente también es negativa, menos por menos te va a dar más. Este sería el voltaje 3, la corriente 3, coseno del ángulo del voltaje 3, no hay ángulo, pero la corriente 3 sí tiene un ángulo, miren. Y aquí lo puse negativo por la fórmula. Sacas la potencia media, esto se dijo bye bye, y únicamente chútate todos estos productos y los cosenos del ángulo. Y te va a dar un medio de 0.402 más 0.252 más 0.155. Y la potencia media te queda como 0.404 watts. ¿Vale? Y entonces, este es el ejercicio 7. Lo interesante fue que, pues de alguna forma, ya saben, ¿verdad? En caso de trabajar la serie de Fourier, esta sería la función. ¿Vale? Bien. Aquí extraemos la función general, la que te representa la serie de Fourier. Solamente planteo 4 términos, no más, entre 3 y 4, y listo. Hacemos nuestros cálculos. Vean cómo se vuelve muy repetitivo. Para la red auxiliar de corriente alterna, que tiene 3 términos, aplicamos la superposición. Estas son respuestas parciales. Y esas respuestas parciales las vas a agregar en la corriente instantánea. Recuerda que si el voltaje tiene 4 términos, la corriente también debe tener 4 términos, contando aunque sea el 0. Obtiene la corriente eficaz, voltaje eficaz y potencia media, y se acabó. Y con esto termino esta unidad, la unidad 5, que se llama redes con multifrecuencia. Ahí terminamos. Ahora, aquí le dejé alguna página para que revisen la serie de Fourier de algunos ejemplos. Esto ya está en el Classroom, su apunte, quien guste. No he revisado, aquí me equivoqué, no he revisado si está actualizada o no. Aquí está, hay un detalle, ¿eh? Este punto no va. Si todavía existen los videos, pero bueno. Y con esto termino la unidad 5, para pasar a la unidad 6. Pero permítanme tantito. En el Classroom, ustedes observan que les dejé una tarea. La tarea consiste en que ustedes resuelvan 6 ejercicios por equipo. Escojan 6 de esta guía. Solamente 6. Y resuélvanlos. Distribúyanse la chamba. Es de hoy en 8. Esta guía. Aquí es un ejemplo de la guía. El ejercicio 1 viene su solución. El ejercicio 2 viene su solución. Ejercicio 3 viene su solución. Ejercicio 4, ejercicio 5. Aquí vean, las fuentes están separadas, no están expresadas como una serie. Aquí te dicen cada una de las fuentes. Vean la frecuencia diferente. Ejercicio 6, y hasta ahí. Pero como ustedes quieran, salteados. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya algunos ya no les puse solución. 13, 14, 15. Ay, no, prof. Por aquí les señalo la serie de Fourier. Esta es de la diente de sierra. Aquí se la puse. 15. Y creo nada más hasta 15 llega. ¿Vale? Entonces, chicos, escojan 6. Fáciles, como ustedes quieran. Ustedes escojan. Ah, profe, este está fácil. El 13, adelante. No, me parece más fácil este. También, adelante. No, me parece complicado. Ustedes eligen.
¿vale? Les encargo o este otro, no sé, ustedes eligen los circuitos. De 15 seleccionen 6 y resuélvanlo. A ver cómo les va. Pongan en práctica lo que estamos viendo o lo que vimos en la unidad 5. Así que, por equipo, no se me alarmen, vayan resolviéndolos poco a poquito. Yo creo que en un ratito se los chutan. Cada quien distribuye los suyos. ¿Vamos? Ok. Ya, si no, bueno, por lo pronto está fijado de aquí al viernes. Hay tiempo. Cualquier duda que tengan con el circuito a resolver, me comentan por el grupo de WhatsApp o en una explicación como esta, me detienen y pues avanzamos. ¿Dudas, jóvenes? Bueno, este archivo de la guía ya está en el tablón. Basta con que le apachurren donde dice tarea y ahí encuentran la guía de que les estoy mostrando. ¿Vale? Ok. Entonces, pues prácticamente terminamos la unidad. A, a pesar de que vayan a resolver estos ejercicios, pues ya terminamos con esto. No hay pierde, jóvenes. No hay pierde. A ustedes se les va a entregar una serie Fourier en los reactivos y ustedes ya resuelven. Ahora, pues pasamos al sexto tema, que ya urgía. Sexto tema, vamos, ahí la llevamos con teoremas. Este sexto tema está comprendido en el tercer parcial. Recuerden que en el tercer parcial va redes con multifrecuencia y redes de 2 puertos. No más. Eso es lo que voy a preguntar en el tercer parcial para que vayan tomando nota. Bien, voy a empezar a dar lectura. Vamos a avanzar un poco para no dejar pasar este tema, para irnos adentrando poco a poco. ¿Vale? El tema, la unidad es larga por los conceptos que se van a manejar, pero también llega a ser muy repetitivo. No se me preocupe. Está interesante este tema. Está interesante y sobre todo la forma y astucia, cómo lo vamos a resolver. Okay. Se dice que dos terminales forman un puerto si se cumple que la corriente que entra por una de las terminales es igual a la corriente que sale por otra terminal. Esto es lo que le llamamos bidireccional. Entra la corriente y sale la misma corriente. A esta definición le vamos a llamar puerto. Por eso comentamos que también recibe el nombre de puerto. Redes de dos pares de terminales, redes de dos puertos o cuadripolos. Una red de dos puertos también es llamada, como bien les decía, estructura de dos pares de terminales. Está constituida por dos terminales de entrada que forman un puerto y por dos terminales de salida que forman otro puerto. Miren, este es el puerto 1, este es el puerto 2, corriente 1 también entra, sale, corriente 2 entra, sale. Esto es muy importante porque de aquí en adelante vayan observando cómo es que la corriente entra. Alguien de las dos terminales tiene que ser referencia. Por lo regular, la terminal superior es por donde entra la corriente y la terminal inferior es donde está la tierra. Igual aquí entra la corriente y va a tierra. Recuerden que la corriente siempre va hacia tierra. ¿Vale? Ok. Entonces, las dos son entradas, pero una es donde inyectas, vaya, la corriente y la otra es la tierra. Tu referencia. ¿Ok? Bien. De hecho, le vamos a llamar 0, 1, 0, 2. Pero permítanme, voy hacia allá. Ok. El concepto de puerto se cumple sin problema alguno cuando los pares de terminales se encuentran en diferente componente, como el siguiente ejemplo. Vean este. Corriente 1 y corriente 1. Corriente 2. Esto es para mí bien importante, vean cómo señalo las corrientes. ¿Ok? Tampoco hay problema cuando la red de dos pares de terminales se conecta entre estructuras independientes. Aquí tengo una red de puertos, aquí tengo otra estructura y aquí tengo otra estructura.
Aquí es cuando acoplamos otras redes. El problema es en donde puede ocurrir el caso de que un par de terminales no se comporte como puerto. Es cuando las terminales y la excitación están en una misma componente, como el siguiente ejemplo. Mira, por ejemplo, aquí tienes una terminal y aquí hay otra. Recuerda que son dos. ¿Qué hubo? ¿Cómo que hay 5 y cómo que hay 3 amperes? Aquí hay 2, entran 2 y salen 10. ¿Qué hubo? ¿No se supone que es la misma corriente? Entonces, este tipo de estructuras no se considera como puerto. Se supone que debe salir la misma corriente. Aquí entra cuando debe de salir. Ojo, vean la configuración, entra, sale, entra, sale. Aquí entra y aquí entra. A ver, ¿cómo está eso? No. Tiene que cumplir, entra y sale. A eso le llamé bidireccionalidad. Aquí no hay. Aquí sí la hay, pero una corriente es mayor que la otra. No hay esa igualdad. Esta es corriente diferente a esta, no se vale. Debe de ser la misma corriente, maestro. La corriente que yo mida aquí debe ser la misma corriente que sale acá. Entonces, este estatus pues lo rompe. También acá. Una debe de entrar y la otra debe salir, maestro. No las dos entras. ¿Ok? Por ningún motivo, ni por este lado, ni por este otro lado, se comporta como puerto. Por lo tanto, este circuito no actúa como tal. Una red de dos pares de terminales presenta dos componentes. En la componente 1 se emplean las variables voltaje y corriente para indicar que esas son las terminales de entrada. Siempre que llamamos B1 y 1, lo catalogamos como entrada. Y cuando utilizamos la componente 2, la variable B2 y BI2, la utilizamos normalmente como salida. ¿Vale? Bien. En la red de dos pares de terminales, las corrientes entran por las terminales independientes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando le decíamos el método de nodos? Decíamos, este es nodo independiente o terminal independiente y esta es la terminal base o de referencia. Fíjense lo que dice el enunciado. Y la caída de voltaje es de la terminal independiente a la terminal de referencia. Por eso les decía que esta es la terminal de referencia. Acá está. La referencia pues es tierra. ¿Ok? Vientos. Bien, seguimos. Aquí tenemos una red de dos pares de terminales. Entonces, perdón por el rayado. Es que aquí ya no tenía cuadriculado. Lo hice en hojas blancas y yo dije, maestro Joel. Aquí tengo una terminal y la señalo como terminal 1 y como terminal base 1. Aquí están. Esta tiene que ser una red pasiva o activa. Normalmente la activa se hace pasiva. Eso luego lo vemos. Pero aquí puedes tener. Recuerda que una red pasiva son bobina, capacitor y resistencia. Y una red activa es esos tres que mencioné, pero agrégale posiblemente una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Bien, en la terminal 1 vas a señalar la corriente que entra. Ojo, por eso yo mismo les marcaba la corriente que entra. Vientos, profe. Y vas a señalar de la terminal independiente a la de referencia un vectorcito y este va a ser tu voltaje. A esto le voy a llamar entrada. Cuando yo asigne terminal 2 y base 2, a este le voy a llamar salida. Y entonces también la corriente proyéctala entrando. Y el voltaje le va del independiente al nodo de referencia o a la terminal base, B2. ¿Vale? ¿Qué notan ustedes? Corriente, voltaje. Y ese va a ser el juego para que existan parámetros. Le voy a llamar parámetros. Así que este recuadro o bloque en general tiene una importancia extraordinaria el juego de estos voltajes y corrientes. Vamos a utilizar unos parámetros, vamos a revisar sus ecuaciones y su representación de unos parámetros que vamos a determinar. ¿Vale? Bien.
antes de pasar a explicar, quiero que ustedes visualicen, profe, ¿y esto de las redes de terminales tiene aplicación? No sé si ustedes ya estén trabajando el transistor. No, que sí. Bueno, no sé. A ver qué. Miren, esta es la base, emisor y colector de un transistor. Ah, mire, prof. Esta es polarización. ¿Qué notan ustedes? Que también es un. Ah, perdón. Es una estructura de dos pares de terminales, miren. Ah, sí, cierto, prof. ¿Verdad? Como el transistor es una estructura de dos pares de terminales. Aquí es la entrada y esta es la salida. Aquí en la salida, por ejemplo, a veces se le coloca un motor. Depende de la corriente que necesite. Se le coloca un motor. Esta se le llama carga. Adelante. Se le llama carga. También pueden conectar un LED como carga. ¿Verdad? No sé, dependiendo de la polaridad. Sí, ese puedes colocar un LED, etcétera, etcétera. A esta carga le vamos a llamar salida. Bien, por otro lado, aquí podemos tener una fuente de alterna. Lo voy a poner así. O constante, también. Listo. Eso es un cuadripolo, chicos. Entonces, esta es la entrada y esta será la salida. ¿Sí ven? ¿Cómo va empezando a tener aplicación el tema, el concepto? ¿Se observan? Eso es interesante. Ahora, no sé si a estas alturas del partido o en la vocacional, no sé, en su bachillerato, llegaron a ver este dispositivo. Este es un operacional, este es un amplificador operacional. Aquí sí está definida, esta es la entrada y esta es la salida. ¿Y dónde está el cuadripolo, prof? Aquí está. Ahí está el cuadripolo. Órale, prof. ¿Sí observan? Entonces, los cuadripolos tienen mucha importancia. Aquí está tu terminal de entrada, voltaje 1, o mándalo a tierra, o voltaje 2, este es un diferencial, si manejas B1, B2, y aquí esta es tu salida, voltaje salida, B0, y tu tierra. Listo. Este es un cuadripolo. Otro cuadripolo. Vean para que ustedes observen la aplicación, ¿eh? Este es un amplificador de voltaje y este es un amplificador de corriente. Un transistor se ocupa para dar potencia. Por eso le ponía un motor. Potencia. Los transistores se emplean para amplificar corriente. Los operacionales para voltaje. ¿Vale? Hay unos amplificadores que se les llaman Norton. Esos son para amplificar corriente. Pero pues esos ya son otros operacionales. En general, el operacional básico te amplifica voltajes. Pero hay otro especializado que se llama Norton y te amplifica corrientes. Este es un transistor y utilizas para amplificar corrientes. Ahora, otro cuadripolo es este, miren. ¿Han oído hablar del transformador? Ándale. Aquí pongo su... Cuando pongo estas líneas paralelas, quiere decir que su núcleo son láminas. Tiene un núcleo con láminas.
cuando le quito barras paralelas, quiero decir que el núcleo es aire. Y cuando pongo esto, se le llama entrehierro. Y normalmente pues es un fierro, ¿verdad? Este transformador, ¿verdad? Pues también es visto como un cuadripolo, jóvenes. Órale, profesor. Vean. O sea que hay más allá de lo que es un circuito, visualizarlo como un cuadripolo. Y esta es una aplicación bastante extraordinaria. Visualizar los elementos como cuadripolos. Por eso este tema toma mucha relevancia. ¿Vale? A veces requiero determinar la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Y esto va a ser a través de los parámetros para poder yo acoplar otra etapa. Así que, viéndolo desde el punto de vista de impedancias, pues nos favorece. ¿Se acuerdan que yo les decía de un estéreo? Cuando decíamos de un amplificador y que necesitamos de un bafle. ¿Qué les decía? Que el fabricante de este mini componente me tiene que decir la impedancia de salida de este. Y aquí yo tengo que identificar la impedancia o de entrada, dependiendo. Por ejemplo, este puede ser, este son salidas y este tiene una impedancia de entrada. Combínalas y vas a tener una buena, ahora sí que, eficiencia en cuanto a energía o a potencia me refiero. Cuando tienes un acoplamiento de impedancias. Bueno, ¿cómo calculas esta impedancia y esta otra? Lo puedes hacer también por cuadripolos. Entonces yo puedo calcular la impedancia de entrada y de salida. ¿Y a poco interesa? Claro, es lo que te estoy diciendo. El que tú sepas, ¿verdad? ¿Qué impedancia tiene este y este otro? Te facilita mucho el ensamble. Recuerda que un sistema electrónico está compuesta por etapas. Yo sí les digo a mis alumnos. Vamos a suponer algo sencillito. Aquí tengo un micrófono. Parece bocina, ¿verdad? Entonces le voy a poner un circuito. Es correcto. Tengo un micrófono. Se va a tierra. Fíjense, ¿eh? Y se polariza. Normalmente se le pone un capacitor aquí. Y polarizas. Bueno, también llegan a poner una resistencia aquí. Y a lo mejor aquí acomodas el capacitor. Y va para acá. Se conecta este. Vamos a suponer que este es un amplificador. Yo necesito saber la impedancia de salida de este micrófono. Ándale. Y necesito saber la impedancia ahora de entrada de este operacional. ¿Para qué? Para poderlos, ahora sí que, acoplar. Voy a suponer que aquí tengo otro operacional, pero va a actuar como filtro. Cuando yo conecte este con este, pues tengo que saber también la impedancia de este. No nada más por ponerlos, por juntarlos. Un estudio minucioso y adecuado es ir determinando sus impedancias. Y vamos a suponer que aquí al final tengo un altavoz. También tengo que saber del altavoz. ¿Y esto cómo lo sabe? Pues a través de los parámetros podemos determinar estas impedancias. ¿Vale? Bien, así que hay mucho de qué hablar en cuanto a parámetros me refiero. Yo les decía hace rato de un juego de corrientes y voltajes. Este juego te va a dar ciertos parámetros. Te voy a ir nombrando los parámetros que vamos a ver. Primero, empezamos con los parámetros, a mi punto de vista, más sencillitos. Se llaman parámetros Z, o también se les conoce como de circuito abierto. Si se considera a voltaje 1 y voltaje 2 como función de corriente y 2, aquí es el juego que les decía.
Si el voltaje 1 está en función, la función 1, de la corriente 1 y de la corriente 2, recuerda que está en función de corrientes, no importa si es la 1 y la 2, y el voltaje está en función de las corrientes 1 y 2, entonces, ¿se acuerdan de esta ecuación? ¿Se acuerdan del método de Mayas? Ah, pues es este el método de Mayas, fíjense. Se dice que el voltaje 1 es igual a Z11 por la corriente 1. Recuerda que una impedancia por una corriente te va a dar un voltaje. Más renglón 1, columna 1, renglón 1, columna 2, corriente 2. Aquí tenemos una impedancia mutua por una corriente. Acá tenemos una impedancia mutua por una corriente. Aquí tenemos una impedancia propia por una corriente. A esto le vamos a llamar estructura pasiva. Aquí hago el desglose. Recuerda que entre voltaje y corriente, ¿quién está? Una impedancia. Por eso va la Z. El voltaje está en función de corriente. El voltaje está en función de la corriente. Pero necesito un elemento aquí. ¿Quién es? La Z. Porque una resistencia o impedancia por un amper, por amperes, te va a dar volts. Te va a dar un voltaje. Por lo tanto, este lugar, ¿quién lo ocupa? Las impedancias. Y lleva un orden. Renglón 1, columna 1, renglón 1, columna 2. Renglón 2, ve, es un arreglo. Columna 1, renglón 2, columna 2. Aquí se aplica la superposición que ya conoce. Ah, caray. Aplica la superposición. ¿Cómo, prof? Mira, vamos a empezar con que la corriente de 2 sea igual a 0. Este es 0. Bye, bye. Bye, bye. Ah, caray, prof. Y entonces despeja Z11, por eso se les llama parámetro Z, porque voy a despejar la Z. Ah, sí, cierto. Z11, recuerda que esta corriente está multiplicando, pasa dividiendo. Voltaje 1 entre corriente 1. Y a este se le llama impedancia de entrada. Y la corriente 2 es igual a 0. Ah, por eso se les llama circuito abierto. Mira, tienes tu cuadripolo, por eso se ocupa muchísimo los parámetros. Vean, vean, vean. Voy a señalar mi recuadro. Esto lo vamos a poner en práctica en los ejercicios, ¿eh? Aquí estoy diciendo, por ejemplo, que la impedancia Z11 la voy a obtener con el voltaje 1 y la corriente 1. Aquí entraría la corriente 1. Ah, sí, cierto, prof. Y aquí pondría el voltaje 1. Si yo mido la corriente y también el voltaje, puedo determinar la impedancia Z11. Lo mismo pasa con un operacional. Si yo quiero saber la impedancia de entrada de esta tierra, yo tengo que medir la corriente que este amigo consume, pero es a terminales abiertas. Vean las terminales abiertas acá. Lo que aquí sucede es esto. Por eso se le llama circuito abierto. ¿Cómo, prof? La corriente 2 es 0. Órale. Y aquí queda la terminal abierta. Nada más indicando el voltaje. Aquí están las terminales abiertas. Ahora, este voltaje 1, pues lo puedes representar por una fuente de voltaje. Listo. Ya tienes el voltaje, tienes la corriente, haces la división y te queda la impedancia Z11. Esto lo vimos en el tema 1, cuando yo les mostré que teníamos una fuente y les decía, chicos, exciten con una fuente de voltaje y midan la corriente aquí. Y por ley de Ohm, ¿se acuerdan? Obteníamos la impedancia de este, que es el voltaje que excita entre la corriente que consume. Es lo mismo. Órale, prof. Nada más que aquí es un cuadripolo. Y aquí es una estructura de 2 terminales. Bien. Lo mismo pasaría con Z21. Como este se hizo 0, despeja Z21. Voltaje 2 entre la corriente 1. Y esta se va a llamar impedancia de transferencia directa.
Si ahora la corriente 1 es 0, se invierten los papeles. Si la corriente 1 es 0, pues ni modo, se chuta este y se chuta este también. Ahora no seas malito. Despeja Z12, porque te están pidiendo los parámetros Z. B1 entre la corriente 2. Ay, sí, cierto, prof. Cuando la corriente 1 fue 0. Aquí está su condición. A este se le llama impedancia de transferencia inversa. En el Z22, despeja Z22 de aquí. Este y 2. Este recuerda que ya no existe. Pasa dividiendo. Entonces es el voltaje 2 entre la corriente 2. Míralo. Cuando la corriente 1 es igual a 0. Y a este se le llama impedancia de salida. Nota que esta impedancia Z12 y Z21 son iguales. La respuesta en ambos sentidos es igual. Aquí tenemos un circuito equivalente. Este circuito equivalente muchas veces nos rescata, sobre todo cuando queremos agregar más estructuras, como por ejemplo esta. ¿Vale? Bien. El circuito equivalente. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Ya se fueron. Ah, bueno, ahí están todavía. Esta es la corriente 1. Vean la dirección. Ya vamos a acabar. Nada más termino este parámetro, que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Y el voltaje 1. Vean, este señalamiento es importantísimo, jóvenes. Igual acá. La corriente entra y el voltaje va hacia la base. Recuerda que este va a ser el nodo base, más adelantito. Aquí llevaría 1 y aquí le llamaría 2. Aquí vas a colocar la impedancia 1, 1. Este símbolo representa una fuente de voltaje aparente, no es real. ¿Por qué es aparente? Porque depende de una corriente. Se le llama también dependiente o aparente. Aquí esta otra fuente es de voltaje y representa un rombo. Es Z21 por la corriente. Recuerda que una impedancia por una corriente te va a dar un voltaje, pero también se le llama aparente porque depende de la corriente. No es real. Y la Z22. Aquí va. Esta configuración se le llama tipo B. Ahorita más adelante van a encontrar la razón de por cuál, pues hasta cierto punto tiene importancia conocer estos equivalentes. A este le voy a llamar tipo T. Tipo B. ¿Por qué B, prof? Es como si aquí tuvieras una bisagra, un punto, y flexiona aquí y aquí. Flexiona y te va a dar una V. A este se le llama tipo T porque observa, tienes este punto, va para acá, y aquí tienes para acá. Ahí está la T que estoy armando. Si observas, a esto se le llama tipo T. Tienes que, este cajón es Z11 menos Z12. Este es el Z12, Z22 menos Z12. Y esta fuente aparente es Z21 menos Z12 por la corriente. Y el voltaje 2. Y esto se lo conoce como tipo T. También tengo la estructura cuando es activa. Se agrega este término. Les explico más adelante cómo se manipula este voltaje aparente. B0 y 1 y B02. Se agrega. Esta es una estructura pasiva, pero el hecho de tener una estructura activa, se agrega este término de voltaje, diferente de este, se le pone un sellito acá o un gradito, B2, diferente de este. Y esto ocurre porque tu fuente tiene, tu circuito tiene fuentes de excitación. A esto le llamamos estructura activa. Y el equivalente es muy similar, si no es que igual, pero le vas a agregar esta fuente B1, lo cual ya es real, y esta fuente B2, lo cual ya es real. Y aquí aparece la fuente 1 y la fuente 2. Es muy similar el circuito equivalente, pero ahora le voy a agregar las fuentes reales, esta y esta. Esta así queda para la estructura tipo B y así te quedaría para la estructura tipo T.
Repito, ahorita no le ven la importancia de los circuitos equivalentes. Más adelantito observará la importancia de estos circuitos equivalentes. Esto ya viene en la literatura, ya está registrado, no es porque lo digo yo, simplemente así van los circuitos equivalentes y nos sacan del apuro. Fíjense que un transistor lo podemos analizar de esta forma, pero también lo podemos analizar como circuito equivalente. A ver, no entendí, profe. Sí, si tú estás diciendo que este transistor, este operacional o este transformador son cuadripolos, ¿qué te crees? Que este circuito equivalente lo puedes reemplazar por este símbolo. ¿A poco? Y hacer tus cálculos, tu análisis. Para eso sirve el circuito equivalente. Es otra forma de calcular los parámetros de tu transistor. De hecho, se le llama, cuando veamos los parámetros H, se le llama parámetro o circuito equivalente Eversmall para el transistor. Quiere decir que el transistor u operacional puede representarse de esta forma, prof. ¿Sí? Un aproximado. Claro que sí. Y para algunos, basta mostrarles, si quieren, la siguiente sesión, que sería la próxima semana, les muestro un circuito de transistores, un libro, perdón, y verán cómo el profe, que es un egresado del ESIME, analiza al transistor con circuito equivalente. Hay libros que analizan el operacional con el circuito equivalente, pero tienes dos opciones, o analizar el circuito así con el símbolo del transistor, o con el operacional, o bien con un modelo de impedancia resistivo, como tú quieras. A esto se le llaman modelos, a los equivalentes. No lo tengo a la mano, el libro de transistores. Se los busco y les muestro un ejercicio, así de una foto ahí. O les saco foto y les muestro. Y les indico de qué libro fue. Y verán que los libros explican al transistor a través de un modelo. Y ese modelo se obtiene a través de los parámetros. ¿Vale? Y esto es porque podemos representarlo por un cuadripolo. Y les estoy diciendo que un cuadripolo puedes representarlo por un modelo o circuito equivalente. Eso es interesante porque tienes otra forma de analizar al transistor y al operacional y al transformador. ¿Vale? A eso es donde yo me refería. Es donde viene la aplicación. Por lo regular, yo les seré honesto. Cuando trabajo el transistor y el operacional en clases de electrónica, pocas veces utilizo el circuito equivalente. Pocas veces. En forma práctica, porque lo hago en forma práctica, no utilizo los modelos. Pero sí los llego a utilizar. No estoy diciendo que no los ocupe. Creo que ocupo más el trabajo con el símbolo a con el modelo, pero sí lo ocupamos. ¿Vale? Y bueno, el siguiente parámetro serían los Z. La pregunta, ¿cuántos parámetros vamos a ver? 6, chicos. Vamos a ver 6 parámetros. Apenas expliqué el 1. Y vienen después los ejercicios. ¿Vale? Entonces, nos espera buenas sorpresas este tema. Y continuamos. ¿Les parece que aquí le dejemos? ¿O continuamos? Por mí está bien, profe. Ya habló uno. Los demás, creo que quieren clase. Sí, profe. Ay, están chance de que digan algo o algo así, no quieren hablar. No, sí, profe, aquí andamos. Déjenme paso lista, a ver si me da tiempo. Si no, ya se acabó. Permítanme. Listo. Entonces, ¿les parece que aquí le dejemos por el día de hoy? Sí, profe. El tema es largo. Son 6 parámetros. Y luego me falta ver, fíjense, falta ver las conexiones entre parámetros, entre estructuras. Y luego viene el transformador. Y antes del transformador viene la conversión de Z pásalo a Y y de Y a H y de G, que vamos a ver. Entonces, sí es una mezcla de parámetros. Caray. Entonces,